Conmebol ha tenido varios formatos de clasificación hacia los mundiales, desde 1930 hasta el último que se jugó en Rusia 2018. De todos los formatos que han sido utilizados, solo dos han perdurado durante el tiempo, el actual y uno anterior. Oficialmente las clasificatorias hacia los mundiales debieron haber iniciado en 1934 en Conmebol, porque en Europa sí se iniciaron. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se inició? Vamos a ir viendo mundial a mundial hasta ver qué pasó y por qué empezó a perdurar un formato en específico. Bueno, hablemos del primer mundial, Uruguay 1930. Conmebol tuvo 7 clasificados, pero no fueron en cancha. Y es que las 9 selecciones que participaron en el primer mundial de Uruguay en 1930 fueron invitadas directamente por la FIFA. Habían 16 invitaciones, se repartieron entre diferentes confederaciones, algunas dijeron que no por estadía, por el dinero, otras simplemente porque discrepaban con la sede, y fueron básicamente las selecciones europeas que dijeron no a la primera sede del mundial. Desde el segundo mundial en Italia 1934 sí se empezaron a jugar las clasificatorias, principalmente en Europa. Acá en Sudamérica la cosa fue un tanto diferente. Argentina y Brasil fueron los dos representantes de Conmebol en el mundial. ¿Qué pasó con las otras selecciones? Uruguay, Paraguay, Ecuador y Bolivia se restaron también de participar en las eliminatorias antes de que siquiera empezaran. Chile y Perú, que eran las dos selecciones que iban a jugar, se decidieron restar a último minuto, lo que dejó a las dos selecciones clasificadas al Mundial de 1934. En 1938 también fue Brasil el que fue al Mundial. Y es que la FIFA tenía un acuerdo con Conmebol y con la UEFA de que los mundiales se iban a ir intercalando entre las dos confederaciones. Y en 1938 la sede fue en Francia, por petición del presidente de la FIFA, Jules Rimet, que quería ver un mundial en su país. Por ende, muchos países de Conmebol desistieron de participar en este mundial, principalmente Uruguay, campeón allá del mundo, Argentina, que había ido, y el resto de los países pertenecientes a la Conmebol. De aquí nos saltamos a 1950. La sede fue escogida en base a los reclamos de la última vez. Brasil fue elegida para albergar el mundial que da retorno a las citas, ya que en el 42 y en el 46 no se disputaron por la Segunda Guerra Mundial. Las clasificatorias estaban un poco más organizadas y se iban a enfrentar en dos grupos. En el primer grupo iba a estar Argentina, Colombia, Chile y Bolivia, mientras que en el segundo iba a estar Ecuador, Perú, Uruguay y Paraguay. Argentina, Colombia, Ecuador y Perú decidieron no participar por diferentes motivos, por lo que dejó a Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay como clasificados al Mundial de 1950 sin siquiera haber jugado un partido. Para Suiza 1954, por primera vez en 28 años se iban a jugar eliminatorias en Sudamérica. También se bajaron muchísimos países. De los 10, solamente participaron 3. Uruguay había clasificado por ser el campeón defensor. Argentina no fue por petición expresa de Juan Domingo Perón. Perú desistió de participar y Colombia no podía asistir debido a su inhabilitación de la FIFA. Ecuador y Bolivia, por razones que desconozco, tampoco decidieron participar, por lo que dejó un grupo con Brasil, Paraguay y Chile. Para las eliminatorias del Mundial de 1958 en Suecia se consagró un formato que les gustó a todos. Las selecciones se repartían en 3 grupos, ya sea de 4, 3 o 2 participantes, dependiendo de cada edición. En una eliminatoria, entre comillas, normal, en la que participaban las 10 selecciones que representan a Conmebol, el formato se repartía en 3 grupos, uno con 4 equipos y los otros 2 con 3 cada uno. Pero la FIFA tenía una orden expresa que el campeón de cada edición iba a participar en la siguiente para poder revalidar su título. Por lo que cada vez que Argentina o Brasil salió campeón del mundo no participó de la edición siguiente en cuanto a clasificatorias, sino que ya estaba clasificado directamente. Además de esto, las selecciones organizadoras tampoco fueron partícipes de las clasificatorias. Así fue para 1962 y 1978. Pero también hubieron excepciones. En 1958 ni Venezuela ni Ecuador participaron de las eliminatorias,
mientras que la Vinotinto en 2 eliminatorias más tampoco participó, que fue para los mundiales de 1962 y 1974. La primera vez que jugaron las 10 selecciones fue en 1969, en la clasificatoria para el Mundial de México 70. En la edición se clasificó Brasil, Uruguay y Perú. Aquella ocasión es la única vez que Argentina no clasificó a un mundial en cancha, ya que anteriormente no había participado por discrepancias por la sede o diferentes motivos. Este formato es bastante mierda, ya que la selección que le tocaba con Brasil, Uruguay o Argentina básicamente quedaba completamente eliminada. La única vez que no fue Argentina fue porque era un Perú bastante grande, uno de los mejores Perú en su historia y que clasificó al Mundial de México 70. En cuanto a Uruguay, regularmente clasificaba a los mundiales, por lo que si te tocaba en un grupo con ellos también quedabas eliminado. Este formato se disputó en 9 oportunidades, dejando de lado a los que se clasificaron sin jugar. El que más se clasificó fue Brasil, que en cancha participó en todas ocasiones. Argentina solo faltó a un mundial, que fue México 70, y Uruguay faltó a 3 de las 9 citas. Otras selecciones que se clasificaron a los mundiales en estos formatos fueron, la verdad, bastante pocas. Perú y Chile se clasificaron 3 veces, mientras que Colombia y Paraguay fueron 2 veces. Estos últimos se demoraron 28 años entre una participación y la otra. Para el Mundial de 1994 hubo un formato de emergencia. Y es que con la inhabilitación de Chile por la FIFA, debido al caso del bengalazo o maracanazo, como se conoce acá en Chile, a la Roja le cayó una sanción por 2 mundiales, Italia 90 y Estados Unidos 1994. Por lo que la selección no pudo ni siquiera disputar la clasificación para el Mundial del 94. La FIFA le dio 3 cupos y medio a Conmebol y esa eliminatoria se repartió en 2 grupos, uno de 5 y el otro de 4. En el primer grupo iban a haber los 2 primeros clasificados directos y en el segundo era un cupo y medio. El primero clasificaba directo y el segundo iba a un repechaje con la OFC. Este fue el único mundial en el que Bolivia se clasificó en cancha. Así llegamos al formato que conocemos, el que catapultó a Sudamérica como la clasificatoria más reñida del mundo. Algunos dicen que es el mejor formato de clasificación de la historia, pero sí puso Sudamérica en el centro del mundo con sus clasificaciones. Expliquemos un poco el formato. Es básicamente una liga de 10, con 2 ruedas, una de ida y la otra de vuelta, en el que se juegan 18 partidos en 3 años. Se ha disputado desde el camino a Francia en 1998 hasta Rusia 2018. Desde su debut hasta la última vez que se jugó, se han clasificado 8 de las 10 selecciones participantes de Conmebol. La única selección diferente que se clasificó a un mundial fue Ecuador, que no solamente lo hizo una vez, sino que fueron en 3 ocasiones seguidas. La diferencia de este formato es la cantidad de veces que ha ido cada selección. Perú solamente ha ido una vez, mientras que Chile, Colombia y Ecuador han ido 3. Paraguay y Uruguay suman 4 y obviamente Argentina con Brasil han ido a todas las ediciones que se ha disputado con este formato. Este sistema es diferente en gran medida al resto, primero porque se juega en 3 años. Con este formato hay 4 cupos y medio. Está bien, se avanzó, hay más equipos clasificados de Conmebol y es que también la FIFA tiene más cantidad en los mundiales y es que desde el debut de este formato han habido 32 selecciones en cada mundial y claramente cuando empiece el nuevo formato con más de 40 selecciones también va a cambiar la clasificatoria. Si en el formato antiguo Uruguay ya estaba prácticamente asegurado con su clasificación, en este le ha costado bastante más. De las 4 veces que ha participado en un mundial desde Francia en 1998, 3 han sido por la vía del repechaje, cosa que antes no había pasado. Y es que los charrúas son una de las 2 selecciones que han disputado el repechaje, el otro nos acordamos todos, Perú el 2018. Ecuador no solamente se estrena en un mundial en Corea-Japón 2002, sino que asiste 3 veces, 2 seguidas, el 2002, el 2006 y el 2014 acá en Brasil. Además, los ecuatorianos han quedado 2 veces a 4 puntos de la clasificación directa, peleando bastante más que antes.
La clasificatoria de Conmebol es la más peleada, porque primero tiene más cupos que antes, efectivamente, pero tampoco son tantos. Si bien vamos al pasado, la mayor cantidad de clasificados que ha tenido Conmebol en un mundial ha sido en Uruguay 1930 con 7, y se ha repartido así durante los años, entre 4, 3, 5... Además de los 2 que siempre clasifican, hay 6 equipos que se pelean 2 cupos y medio y están peleando hasta la última fecha. Por eso es apasionante, porque llegan por lo menos 3 partidos de los 5 que se juegan con espectáculo seguro para ver cuáles son los que van al mundial. En este formato además tenemos la pelea entre, por ejemplo, Brasil y Argentina. Tenemos partidos entre ellos, o con Uruguay, que son los 3 campeones del mundo que tiene Conmebol. Y es que antes era bastante difícil porque cada uno de ellos era el cabeza de serie de sus grupos. Grupo A con Brasil, por ejemplo, Grupo B con Argentina y el C con Uruguay. Era muy difícil pensar que los podríamos juntar en un grupo o a 2 equipos en uno. Por lo mismo, este sistema tiene esa facultad de tener 2 partidos asegurados, un Argentina-Brasil, un Uruguay-Argentina. Por ejemplo, Uruguay yendo a visitar el Maracaná con toda la mística que eso tiene, y eso se valora bastante. En el formato anterior solamente 2 veces participaron las 10 selecciones. Desde que se disputa este sistema de campeonato hasta la fecha solamente 2 veces se ausentó, y es la verde amarela. En la clasificatoria para Francia 98 se ausentó por ser el campeón, mientras que para el 2014 se ausentó por ser el organizador del mundial. Este formato es mucho más ordenado, y es que si tienes un número reducido de participantes en tu confederación, en este caso son solo 10, claramente hay que hacerlo un poco más competitivo, un poco más largo y también más entretenido. Y es que este sistema de campeonato se está despidiendo, y no es porque Conmebol no lo quiera, no es porque no les guste, de hecho es el más apasionante del mundo, lo reiteramos. Pero la señora FIFA dijo otra cosa, y cuando se amplíen los cupos a los mundiales, probablemente este formato se vaya. ¿Qué te parece a ti este formato? ¿Te gusta, te apasiona, te entretiene o prefieres uno antiguo, el de los grupos, el más reducido, el que se jugaba bastante menos? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a suscribirte, darle like y seguirme en mis redes sociales, @isperiodista en Instagram e Ignacio Soto Periodista en Facebook. Ve los videos anteriores y deja tu comentario, también una crítica, ¿por qué no? Nos vemos.